Estéreo, bajo la gloria de Dios. Te adoramos, Rey. Jóvenes para Cristo. Muy buenas noches. Hasta ahora le damos nuevamente la bienvenida a este su programa Jóvenes para Cristo. Muchas gracias por hacer parte de él y estar acá en sintonía. Muy buenas noches, Jóvenes para Cristo. Gracias por estar acompañándonos. Hoy les traemos un nuevo programa en el Señor que va a titular Haciendo todo bajo la voz de Dios. Esperamos que, como todos los programas que el Señor nos regala, que edifique sus vidas. Vamos a seguir con el estudio bíblico que el Señor nos ordenó hacer de Deuteronomio. Entonces esperamos que le presten muchísima atención, porque pues para algunos puede tornarse un poquito aburridor, porque es bastante lectura, pero queremos que el Espíritu de Dios nos ayude a concentrarnos, que escudriñemos la palabra. Nosotros tenemos mucha seguridad en el Señor que cuando terminemos este estudio bíblico, este gran libro de Deuteronomio, que es bastante fuerte, un libro de exhortación, sé que va a cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Lo sabemos, así lo creemos en el Señor. Entonces, queremos que se concentre, que le presten bastante atención y que nos acompañe. Nuestro invitado especial, el Espíritu Santo, yo sé que nos va a ayudar a entender lo que el Señor quiere que hoy escuchemos. Amén. Y haciendo todo bajo la voz de Dios, entonces hasta ahora le clamamos al Espíritu Santo de Dios que sea Él disponiendo el corazón de cada uno de los que está oyendo, para que cada uno seamos tocados por esta palabra, ministrados por ella. Te clamamos a ti, oh Padre Celestial, que seas tú quitando los sellos de tu palabra y trayéndonos revelación por medio de ella. Amén. Amén. Entonces quiero que vamos a Deuteronomio 2 para dar inicio a este estudio. Deuteronomio 2:1 dice la palabra de Dios: luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte, y mandad al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Entonces ya empezamos a ver Dios cómo empieza a dirigir al pueblo. Empieza a hablarles claramente por dónde van a ir, por dónde van a pasar y qué deben de hacer. Aquí ya empezamos a ver que Dios es un Dios de orden y un Dios de promesas, pero que las cumple, ¿no? Porque Él le dio esa tierra al pueblo de Esaú, la familia de Esaú, y no se la iba a dar a otro más porque ya la había dado allí. Imagínense, ni lo que cubre la planta de un pie, y es algo pequeño, pero no se la iba a dar a nadie porque ya se la había dado a Esaú. Dice Dios: compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos,
Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y ahí sí lo traemos a relación a lo que nosotros pasamos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, porque todos en el Señor en algún momento pasamos por desiertos que es necesario que pase, ¿no? Es necesario que todo esto pase. El Señor nos lleva a ciertos escenarios en nuestra vida, a ciertos desiertos, porque quiere tratar algo en nosotros, en nuestra familia, y es necesario pasar el proceso en Él. Y si nos fijamos en esa palabra, el Señor dice que pasaron el desierto, pero que no les faltó nada, porque Dios ha estado contigo y nada te ha faltado, dice el Señor en la palabra. Y cuando pasamos por ciertas situaciones, el Señor sabe que las estamos pasando, sabe que estamos afligidos, sabe que tenemos tantas situaciones, pero siempre está ahí con nosotros, siempre nos está sosteniendo, siempre nos está sustentando, siempre nos está ayudando, porque todo lo que pasamos en el Señor es necesario que lo pasemos. A veces nos quejamos, a veces creemos que es injusto, pero se nos olvida que Sí, estamos pasando por el desierto y nos fijamos en el desierto como tal y vemos únicamente lo malo, o vemos la situación incómoda o la adversidad, pero no vemos la mano de Dios sosteniéndonos, dándonos provisiones, estando allí con nosotros. amén, así es. El Señor siempre está con nosotros. El Señor siempre nos va a sostener. Porque muchas veces creemos que es injusto lo que nos pasa y por lo que estamos pasando, nuestra familia, nuestros amigos, pero no nos olvidemos que Dios es un Dios de justicia. Dios no es injusto, siempre será justo. Siempre Él permite las cosas porque son necesarias que pasen, porque es necesario que pasemos por ese desierto, porque algo está tratando en nosotros. Y la única forma de Él transformar ese escenario es que podamos pasar ese desierto para poder tratarnos. Amén. Es necesario. Seguimos en el 8. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino del Araba desde Elat y Ezión Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anak. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anak. Y los moabitas los llaman emitas, y en Seir habitaron antes los horios, a los cuales echaron los hijos de Saúl, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Seret. Y pasamos el arroyo de Seret. Y los días que anduvimos desde Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra del medio del campamento, como Jehová había jurado. Se acabaron los hombres de guerra del medio del campamento, como Jehová lo había jurado. Si ahí vamos a la palabra, vamos a Números 14:26. Dice el Señor: y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿hasta cuándo oiréis esta depravada multitud que murmuran contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros.
En ese desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y ahí miramos la palabra que estábamos leyendo en Deuteronomio, que nos devolvemos a Números, lo que el Señor dijo en esa palabra, por murmurar. El Señor dijo que los destruiría por murmurar contra Él. Y si traemos a relación todas las cosas que vivimos, porque este estudio bíblico es para todas las cosas que estamos viviendo, y traer a relación todo lo que vivimos, todo lo que trae a ira, el murmurar contra el Señor. Y murmurar contra Él no solo es quejarnos y quejarnos, sino que muchas veces también caemos en la trampa de murmurar contra nuestros hermanos. Amén. Entonces, mire qué disgusta tanto a Jehová, a nuestro Dios, y es murmurar. Y en este caso el pueblo de él estaba siendo bendecido, Dios los estaba sosteniendo en el desierto, les estaba dando provisión, pero ellos murmuraron y trajeron a ira a Dios. Y Dios juró que los iba a acabar en el desierto, que no los iba a dejar llegar a la tierra que fluye leche y miel. Él allí lo dice en su palabra. Pero cuando estamos hablando de que a veces caemos en la trampa de murmurar contra nuestros hermanos, estamos también deshonrando al Señor, porque nosotros no sabemos qué está haciendo el Señor con ese hermano que tal vez nosotros estemos murmurando en contra de él, porque estamos criticando la forma. En ese momento estamos criticando la forma del Señor en él, porque es el Señor que lo está tratando de la forma que Él escogió. Y muchas veces nosotros caemos en esa trampa del enemigo, empezar a murmurar contra ellos, desconociendo y aceptando la forma que el Señor escogió para Él. Amén. Viéndolo desde ese punto, mire, nos dejamos llevar allí por el enemigo y criticamos la forma de Dios. Murmuramos contra la forma de Dios, el cómo Dios está obrando en la vida de ese hermano en nosotros, y creemos que estamos murmurando contra él, pero no, estamos murmurando contra la palabra de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. Amén. Entonces continuamos. Deuteronomio 2:15. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo: tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos, pueblo grande y numeroso y alto, como los hijos de Anat, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Entonces sucedieron aquellos y habitaron en su lugar, como hizo Jehová con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los Oreos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los Abeos, que habitaban en aldeas hasta Gaza, los Catoreos que salieron de Cator, los destruyeron y habitaron en su lugar. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto
sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Mire ese pasaje bíblico. El 25. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Entonces ya empieza el Señor a obrar, empieza a entregar por posesión dichas tierras, dichos pueblos. Pero mira la forma en la que utiliza, es cuando Jehová lo dice. Si recordamos cuando empezamos el estudio bíblico en Deuteronomio 1, Jehová les dice: sube el monte y les iba a entregar un pueblo, los he entregado, toma posesión de él. Ellos les pareció bien enviar unos observadores para que miraran si era la tierra bien, buena. Entonces en ese momento ellos no quisieron y Dios le cambió todo allí a ellos por no ser obedientes. Aquí ya ellos van y toman posesión de él. Y ahorita cuando tú estás terminando y empieza el Señor y dice: ve a tal pueblo y yo pondré temor, porque él aquí lo está diciendo, él está colocando temor y ya le va a empezar a entregar ese pueblo, y ellos están escuchando la voz del Señor, pero también les va a entregar, y no es porque ellos lo que estamos hablando no es porque nosotros seamos buenos, porque nosotros estemos haciendo las cosas muy bien, por todas las situaciones que nosotros creamos, es porque el Señor pone gracia en nosotros. Cuando estamos en ciertos escenarios, el Señor pone gracia en nosotros para entregar tal vez esas personas que te hacen frente, que te hacen guerra, que tú en algún momento crees que no vas a poder afrontar esa situación. Es el Señor que pone gracia en ti. No creas que es por ti, es por la gracia y la misericordia del Señor. Y ellos, por eso este programa lo titulamos Haciendo todo bajo la voz del Señor, porque ellos están en este desierto por deshonrar al Señor, por murmurar contra Él. Porque si vamos a la palabra igualmente en Números 21:4, donde habla la serpiente de bronce, ellos aquí cayeron en desánimo, y ese desánimo los hizo empezar a murmurar contra Jehová. Y contra ese desánimo tenemos que clamarle mucho al Señor para no caer en él, porque ese desánimo nos hace empezar a murmurar contra el Señor por todas las situaciones que por X o Y, somos desobedientes, pasamos. Porque todas las cosas malas que nosotros hacemos tienen una consecuencia, y por eso es necesario ir al desierto, pasar el proceso y ver la mano de Dios obrar. Entonces clamémosle mucho al Señor para no caer en ese desánimo, porque ese desánimo nos va a llevar a murmurar. Y ya sabemos, ya miramos en la palabra del Señor, porque estamos leyendo palabra de Dios, qué trae, qué consecuencias tiene murmurar contra Dios. Continuamos con la palabra, vamos en Deuteronomio 2, vamos a iniciar el 26. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: pasaré por tu tierra, por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré, el agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová: he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes.
Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jahaza. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo, y tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno, solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnon, y la ciudad que está en el valle hasta Galad. No hubo ciudad que escapase de nosotros, todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Arnon no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a lugares ninguno que Jehová nuestro Dios nos había prohibido. Él les entregó todo, pero mire que había una prohibición allí, y de la cual ya sabían que tenían que obedecer. Dice, llegaron a todas las ciudades, pero no llegaron ni al monte, ni a alguna ciudad que Jehová nuestro Dios nos había prohibido, haciendo todo bajo la voz de Dios, o sea, bajo órdenes. Aquí todos tenemos que actuar, y hacer las cosas como Jehová nos las dice, no por impulso, no por emociones, pero sí por mucha obediencia. Mire cómo acabó Dios en medio del desierto a los hombres de guerra, por murmurar, por solamente enfocarse en muchas veces en qué pasamos, qué estamos pasando, pero no vemos la forma que está utilizando Dios para sostenernos, y muchas veces solamente vemos lo malo. Y esta palabra aquí no quiere decir solamente que apenas el Señor les empezó a dar instrucción. El Señor siempre le hablaba a su pueblo. Lo que pasa es que nosotros hemos sido de servidura. Nosotros no hemos escuchado la voz del Señor. Y si nosotros empezamos a escudriñar la palabra como estábamos leyendo en Números, nosotros caemos en desánimo, caemos en murmuración y empezamos a quejarnos, y eso nos demora más en el proceso. Entonces estudio bíblico que el Señor nos dio para hacer, queremos empezar, por ejemplo, con este programa el día de hoy, que empecemos a preguntarle al Señor, porque ya es hora, yo creo que ya es hora de que tú pienses que ya es necesario pasar el desierto, y el desierto lo vamos a pasar escuchando la voz del Señor, siendo obedientes. Para eso es necesario que escudriñemos la palabra, que entremos en una intimidad con Él para empezar a escuchar qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos y cuál es el diseño que Él tiene para nosotros y qué quiere que cambiemos. Esa es la única forma que vamos a pasar el desierto. Entonces empiézate a preguntar si tú crees que ya es necesario pasar por eso. No es necesario pasar por tantos años la misma situación. Amén. No es necesario repetir tanto lo mismo. Hay que tener un corazón dispuesto, hay que ser obediente. Sí, Dios nos procesa a todos de formas diferentes. El desierto para todos no es lo mismo. Quizás algunos tenemos que cambiar, mejorar algunos aspectos, otros quizás no. Pero Dios no nos quiere todo ese tiempo en el desierto. Él nos llama a ser obedientes. Si Él ve la disposición en nosotros, ve la obediencia, ve que escuchamos atentamente tu voz, rápidamente vamos a llegar a la tierra prometida. Amén. Y es necesario, ayer escuchaba al pastor Darío hablando en la prédica, y yo lo escuchaba cuando él decía que nos gozáramos en el Señor en los procesos que pasáramos. Yo pensaba en ese momento, y como dice la palabra, a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y todo lo que pasamos en ese momento
A veces pasamos aflicciones y situaciones tan duras en el Señor, pero y sabemos que no es fácil estar gozosos, pero sí es necesario. Cuando lo pensamos, sabemos que sí es necesario, porque si no pasáramos ciertos desiertos, no podríamos cambiar y llegar al diseño que el Señor quiere en nosotros. El Señor cómo nos cambia el orgullo, cómo nos cambia el ego, cómo nos cambia el carácter, cómo nos cambia tantas cosas a punta de desierto. Entonces es gozarnos cuando estamos pasando por ciertas situaciones y no caer en esa murmuración, no caer en ese desánimo. Es la invitación esta semana con ese programa. Es clamarle al Señor y pedirle, preguntémosle, hablemos con Él, que quiere que cambiemos. ¿Qué estamos haciendo que lo deshonra? ¿Qué estamos haciendo? Empecemos a creer lo que somos en el Señor, pero también a ser obediente para que Él cambie nuestro escenario. Amén. Así es. Todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Dice la palabra, ¿cierto? Y solamente decimos gloria a Dios, aleluya, amén, cuando tenemos las cosas buenas o sentimos de que todo nos está yendo bien en nosotros. Pero a la mínima dificultad nos derrumbamos, empezamos a renegar. Dios, ¿por qué no me oyes? Dios, ¿por qué tal cosa? Pero mire, tenemos que honrarlo en todo, porque esas cosas quizás son las que Él quiere corregir en nosotros, Él quiere cambiar. Amén. Quiero que nos dispongamos a esta hora a darle gracias a Dios por esta palabra, por este estudio que Él nos permite hacer, no nosotros, Él, y que sea Él llegando al corazón de cada uno de nosotros. Yo quiero que Dios nos hable por medio de esta palabra, que Dios sea transformando escenarios, transformando vidas por medio de esta palabra. Amén. Esperamos que saques tiempo en tu casa, que escudriñes la palabra, que leas el estudio que estamos haciendo, que vayas a los pasajes bíblicos que esa palabra te trae, ese Deuteronomio 2 que te lleva a Números, que la escudriñes bien, que le pidas mucho al Espíritu de Dios que te haga entender, que te permita entender. No es fácil leer tanto porque sabemos que es bastante largo. Ahí nos perdonarán los errores que tenemos, pero lo importante es que la palabra les llegue, que el Espíritu de Dios sea guiándoles. Entonces esperamos que saquen tiempito para que escudriñen la palabra en casa. Ya por el tiempo no podemos escudriñar mucho y hablar tal vez lo que quisiéramos hablar en el Señor. Entonces que tengan un excelente fin de semana, que el Señor los guarde. Le pedimos al Señor que sea Él edificando sus vidas, que sea Él transformando sus vidas. Entonces que pasen un excelente fin de semana en el Señor en familia. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente fin de semana, que la sangre de Cristo los cubra.